Así, de algún modo, le agradecí que lo dijera con suavidad. Lo vi un domingo. Acabábamos de salir del brunch. Yo, 2 amigas, demasiadas mimosas y muy poca sinceridad. Dimos vueltas a los temas, nos quedamos en la superficie. Trabajo, instructores de pilates, una cita graciosa que tuvo alguien, nadie preguntó por Daniel. Yo tampoco lo mencioné, estaba desbloqueando el móvil para pedir un Cabify cuando vi la notificación. Daniel Ríos está comprometido. Una de esas alertas de fotos etiquetadas, el tipo que no quieres abrir, pero abres igual. Era una espontánea, con el atardecer de fondo. Su cabeza apoyada contra su pecho, la mano alzada en un gesto casual que, convenientemente, dejaba brillar el anillo. El pie de foto era suyo. Empieza para siempre. Comprometidos. Mi mejor amigo. Recuerdo quedarme mirando la foto, con el pulgar congelado sobre la pantalla, sintiendo que me quitaban el aire. No por rabia ni por dolor, sino por algo más frío. Algo como la traición envuelta en una corbata de seda. La fecha de la publicación era reciente, de ese tipo de reciente que incomoda los plazos, porque yo había hecho las cuentas, incluso cuando no quería. Lo nuestro terminó hace 5 meses. Él la conoció semanas después, tal vez días, lo que significaba que mientras yo limpiaba el piso del olor de su colonia y de planes a medio terminar, él ya estaba escribiendo un nuevo guión. Fueron rápido, demasiado rápido. Anillo de compromiso, fiesta, narrativa entera, una en la que yo no existía. En las fotos él se veía ligero, sin esfuerzo, como si los últimos 4 años hubieran sido una parada técnica, no una relación. No comenté, no le di me gusta, ni siquiera hice una captura de pantalla. Solo bloqueé el móvil y me quedé en silencio mientras pasaban los coches. Una de mis amigas me miró de reojo y preguntó si estaba bien. Asentí demasiado deprisa. Spam, dije. Las palabras salieron ensayadas, como si ya las hubiera dicho antes. Sabía que no debía venirme abajo. La gente sigue adelante. El amor cambia. El momento lo es todo. Pero no fue la velocidad lo que más dolió. Fue la versión. La forma en que reescribió nuestra historia como si fuera un borrador fallido, algo que se tira sin siquiera un pie de página. No era duelo lo que sentía, era agravio. Él no me dejó por ella, la utilizó para borrarme, y quizás eso fue lo que más escocía, porque yo le había querido con intención, con listas, con risas y con esa creencia tranquila de que el amor era algo que se riega, no que se reemplaza. Pero él no regó, él saltó. Aún así, no dije nada. No mandé mensajes, no pregunté quién era ella, no pedí una conversación que sabía que él esquivaría. En su lugar, dejé que el silencio se endureciera, que se volviera filo, porque aún tenía nuestros mensajes, las conversaciones antiguas, las copias en la nube, y un día volvería a abrirlos, no por nostalgia, sino por necesidad. La primera vez que abrí el hilo antiguo de mensajes, no fue intencionado. Estaba limpiando el móvil, eliminando capturas de pantalla y dándome de baja de newsletters a las que ni recordaba haberme suscrito. Era una especie de limpieza de primavera digital. Sin sentimentalismos, solo espacio. Pero entre carpetas y copias de seguridad, caía en el archivo en la nube que nunca nos molestamos en cerrar. Fotos compartidas, notas de voz, mensajes, un pueblo fantasma digital de lo que fue nuestra relación. Durante un momento, dudé. Esa punzada familiar se instaló bajo mis costillas, la que había aprendido a ignorar. Pero la curiosidad no siempre grita. A veces solo da un golpecito, suave. Y toqué para entrar. Al principio era inocente. Una foto del invierno pasado, Daniel riendo a media frase con una mancha de salsa picante en la barbilla. Un video nuestro en el mercado de productores, discutiendo sobre tomates. No lloré, ni siquiera sonreí. Solo lo vi como quien revisa grabaciones de una vida que ya no le pertenece. Pero luego seguí bajando, más allá del final, más allá del día en que se despidió. Y ahí empezó,
Una nota de voz, con fecha 2 semanas después de la ruptura. Solo quería decir que te echo de menos. Sé que probablemente es una mala idea, pero eso, pienso en ti, mucho. Me incorporé un poco, la reproduje de nuevo. Revisé la fecha. Luego otro mensaje, este por DM, enviado a las 2:14 de la madrugada. ¿Estás con alguien? Solo curiosidad, nada importante. Y otro más. Sigo pensando en lo nuestro, no estoy seguro de haber tomado la decisión correcta. Seguían llegando, repartidos en pocas semanas, siempre de noche, siempre impulsivos. El lenguaje no era de arrepentimiento. Era turbio, egoísta. No era amor ni añoranza, solo ruido de alguien que no soportaba el silencio después de mí. Pero entonces encontré el que me revolvió el estómago. Enviado exactamente 15 días. Después de la ruptura, mientras supuestamente se enamoraba de la que sería su futura esposa. ¿Te plantearías vernos solo una vez por cerrar? Cerrar, como si yo fuera una puerta que se olvidó de echar la llave. Ahí estaba, su verdad. No la que colgó en las fotos de compromiso, ni la que contaba en las sobremesas con amigos que nunca me conocieron. La versión privada. Esa en la que mantenía una ventana abierta mientras decoraba el futuro de otra mujer. Me quedé con eso durante mucho rato, no con el corazón roto, con claridad. Él no había pasado página, solo se había movido de lado, y, en el fondo, lo sabía. Por eso aún me escribía en la oscuridad. Por eso aún se aferraba a la idea de que tal vez yo respondiera. No borré los mensajes, tampoco contesté, pero hice capturas. Guardé las notas de voz y abrí una carpeta nueva, porque cuando alguien intenta borrarte, lo más inteligente que puedes hacer es guardar todo lo que olvidó que conservabas. Hay un tipo de furia que no grita, no da portazos ni lanza vasos. Hierve a fuego lento, se mantiene baja, gana peso. Ese fue el tipo de furia que sentí cuando empecé a ordenar los mensajes, uno tras otro, fechados, con hora, claros. 2 semanas después de nuestra ruptura, ya le estaba diciendo a otra persona que la quería. 3 semanas después, me preguntaba si dormiría con él una vez más. Por cerrar, dijo, como si mi cuerpo fuera el punto final de una frase que nunca se molestó en terminar. No reaccioné al principio, no lloré, no grité. En su lugar, abrí el portátil. Creé una carpeta. La etiqueté de forma limpia, solo sus iniciales. Dentro coloqué las capturas de pantalla, no por venganza, por necesidad, por esa convicción tranquila de que la verdad, bien documentada, se vuelve incuestionable. Había otros mensajes también, confesiones disfrazadas de hipótesis. No sé si estoy preparado para esta relación, escribió, refiriéndose a su prometida. Ella es increíble, pero todo está yendo muy rápido. Rápido. Esa era la palabra que se repetía en sus textos, como si la velocidad lo absolviera, como si el ritmo de las cosas justificara el solapamiento. Hablaba de dudas, de si se había precipitado, de pensar en mí, sobre todo por las noches, cuando todo se calmaba y podía sentir el eco de nuestra vida juntos. Al principio pensé que quizás solo estaba desbordado, confundido. Pero luego vi algo más calculado. No eran deslices, eran tanteos. Estaba buscando calor, comprobando si la puerta seguía entreabierta. Quería saber si yo aún pensaba en él, si estaría dispuesta a complicar su nuevo relato manteniendo viva su historia pasada en secreto. No me quería de vuelta, me quería disponible, y esa revelación dolió más que la ruptura, porque de pronto vi la imagen completa. No solo un hombre que pasó página demasiado rápido, sino uno que nunca dejó de apostar a doble carta. Su nueva prometida no era el siguiente capítulo, era la red de seguridad, la versión pulida de una vida que creía merecer. ¿Y yo? Yo era la póliza de seguro, la rueda de repuesto emocional, aquella a la que podía volver si el cuento empezaba a agrietarse por los bordes. Fue entonces cuando algo cambió en mí. No fue rabia ni dolor, fue precisión.
Hice copias de todo. Las clasifiqué por semana, por tema. Creé una cronología. Lo guardé en 2 sitios distintos, nube y disco duro. Y luego hice algo que no había hecho desde el día que se fue. Busqué su nombre en Google. Era fácil de encontrar. Su prometida. Perfil público. Fotos sonrientes. Una publicación sobre pruebas de vestido con un pie de foto que hablaba de que el amor es paciente y bondadoso. Me quedé mirando esa foto mucho rato, porque lo que ella no sabía, lo que nadie sabía, era que mientras se preparaba para casarse con él seguía escribiéndole a la mujer que, según él, no era material de esposa. Siempre se me han dado bien los sistemas. Antes organizaba retiros de empresa con precisión militar, itinerarios codificados por colores, horarios de viaje sincronizados, registros dietéticos que llegaban hasta el último canapé sin gluten. La logística era mi idioma. Así que cuando se trató de organizar la traición de Daniel, volví a esa parte de mí sin dudarlo. Empecé con una hoja de cálculo. Columna A, fecha. Columna B, fragmento del mensaje. Columna C, plataforma. Columna D, relevancia. Después vinieron las capturas de pantalla, numeradas y vinculadas con cada entrada del Excel. Etiqueté cada una con señales rojas. Frases como sigo pensando en ti y aún no es nada serio destacaban en negrita. Para dar contexto, añadí resúmenes breves. Lo que estaba ocurriendo en su relación cuando envió cada mensaje. Publicaciones que vi de ella, declaraciones públicas, mentiras suaves. Luego, las notas de voz. Las transcribí a mano, cada una documentada con cuidado, etiquetada con marcas de tiempo y nombres de archivo. Estaba construyendo un caso, no para un tribunal, sino para tener claridad. Hay poder en ensamblar la verdad con estructura. El mundo da peso al papel, a los registros, a la evidencia, y eso era exactamente lo que pretendía tener. Guardé todo con discreción, sin nombres en los títulos de carpeta, ninguna pista en el escritorio, solo un archivo discreto dentro de otro, esperando el momento en que decidiera qué hacer con él. Al principio, no lo sabía. Tal vez solo estaba documentando para mantener la cordura. Tal vez era una forma de recuperar el control. Al fin y al cabo, cuando alguien derrumba tu vida con una sola frase, empiezas a buscar las cosas que todavía puedes organizar. Pero cuanto más construía, más me daba cuenta de que esto no era solo terapia. Era estrategia, porque si él estaba dispuesto a mentirle a ella y mantenerme cerca como plan B. ¿Qué decía eso del hombre con el que estaba a punto de casarse? Esa pregunta me detuvo una noche, a medio registro, mientras copiaba un DM especialmente revelador. Él había escrito: no estoy seguro de estar haciendo lo correcto. Ella es un cielo, pero no se siente igual. Me eché hacia atrás, me quedé mirando la pantalla. No se siente igual. No, claro que no, porque conmigo tenía a alguien que le enfrentaba cuando empezaba a resbalar. Con ella, por lo visto, tenía una hoja en blanco. Eso era lo que él quería. Reiniciarse. Una mujer que no conociera los viejos patrones, que no viera las banderas rojas con tanta claridad, que no hubiera trazado el mapa de sus disculpas evasivas. Pero yo sí sabía. Había vivido en esa niebla el tiempo suficiente como para conocer cada curva ciega. Así que seguí construyendo, en silencio, con orden, sin avisos para él ni para nadie. Porque algún día tal vez le entregue esa carpeta a ella, no para arruinarle la vida, sino para asegurarme de que no pierda la suya intentando construirla con un hombre que solo dice la verdad cuando ya no sirve de nada. Hubiera sido fácil enviarlo en ese mismo momento, reenviar la carpeta por correo, adjuntar los archivos en un mensaje anónimo, dejarlo en sus DMs con una simple frase: tienes derecho a saber toda la verdad. Pero no lo hice, no porque dudara de las pruebas, ni porque temiera lo que pudiera pasar después. Esperé porque el momento importa. La forma de entregar las cosas lo es todo. Y si iba a actuar, sería con precisión, no por impulso. Así que, en su lugar,
me detuve. Hice una copia de seguridad de la carpeta en un disco encriptado. También preparé una versión impresa. Todo ordenado cronológicamente. Limpio, sujeto con clips. Una copia física guardada en un sobre fino, sellado, colocado en el cajón de mi escritorio, debajo de facturas de luz y declaraciones de la renta. Allí se quedó, esperando, como una caja de cerillas en un cajón, pequeña, contenida, pero lista para prenderle fuego a toda la casa, si era necesario. Seguí sus movimientos sin hacer ruido, sin me gusta, sin comentarios, solo observación silenciosa. La fecha de la boda apareció en su perfil. Un pie de foto suave sobre el destino y la gratitud. Una imagen filtrada de ellos cogidos de la mano bajo unas guirnaldas de luces, los rostros mirando hacia el futuro. Los comentarios llenos de corazones y buenos deseos. Miré la fecha. La rodeé en mi calendario, no por venganza, sino por claridad. Me dio un límite, una meta, un momento para prepararme. En las semanas previas me cuidé de una forma intencionada. Bebí más agua, estiré por las mañanas, limpié el piso, cambié las sábanas por unas nuevas. Pequeñas cosas, simples, pero importantes, porque cuando tu corazón se convierte en advertencia para otras, recuperar tu paz es una forma de protesta. Hice planes para ese fin de semana. Reservé una escapada en solitario a la costa, un hostal tranquilo, sin llamadas, sin redes sociales, solo espacio y silencio. El día antes de marcharme, fui a una copistería y mandé sellar la versión final del sobre. Papel grueso, tipografía limpia, sin remitente, dentro las capturas, la cronología, las transcripciones de las notas de voz y una nota breve, mecanografiada y centrada. No te conozco, pero lo conocí a él y creo que mereces saber la versión que te ocultó. Eso era todo. Guardé el sobre en mi bolso. No por dramatismo, no por espectáculo, sino por precisión. Porque no quería incendiar su vida, solo quería encender la luz lo justo para que otra pudiera ver dónde vivía la podredumbre. Y cuando llegara el momento, lo haría sin ruido, sin previo aviso. Solo una mujer entregando la verdad a su manera, con la cabeza bien alta. La noche zumbaba con esa tensión suave que solo las bodas pueden provocar, copas de champán tintineando, tacones repicando sobre suelos pulidos, el eco tenue de risas, superpuesto a cuerdas clásicas. Todo brillaba, todo fingía. Me quedé un minuto entero frente al lugar antes de entrar, no porque estuviera nerviosa, sino porque sabía que el aire dentro sería más denso, más pesado, cargado de todo lo que no se dice. El sitio era precioso, un salón en la azotea vestido con luces de verbena y flores carísimas. Reconocí a algunos invitados, viejos conocidos de nuestros círculos comunes, caras que no veía desde los días en que Daniel y yo éramos nosotros. Ellos no me vieron, fui cuidadosa con eso, no fui para que me vieran, fui a entregar. El sobre descansaba en mi bolso, rígido contra el abrigo, cartulina marfil, letra sencilla. Dentro, el contenido era meticuloso. Una nota breve, capturas impresas, marcas de tiempo clave, la transcripción de una nota de voz con ese tono suyo de arrepentimiento aún adherido a las sílabas. No era todo, solo lo suficiente. Suficiente para sacudir los cimientos, para correr el telón antes de que se intercambiaran votos con fe ciega. Escaneé el salón hasta encontrarla. Estaba radiante, ese tipo de alegría que emana de quien cree estar al borde del para siempre. Reía con los hombros, sostenía la copa de vino como parte del festejo. Aún no me había visto, no me moví deprisa. Esperé el momento justo, cuando se alejó un poco del grupo, más cerca de la barra, sola durante un instante. Fue entonces cuando crucé el salón. Se giró al notar mi presencia, ya con una sonrisa formándose, cortés, expectante. Probablemente pensaba que era una invitada que no conocía, alguien de su lado. Me detuve justo antes de invadir su espacio, con la voz tranquila, serena. «Hola, no te quitaré mucho tiempo», parpadeó. La sonrisa titubeó.
Metí la mano en el bolso, saqué el sobre y lo tendí entre las dos. Creo que tienes derecho a saber cómo tu prometido entiende el compromiso. Eso fue todo lo que dije. No lo tomó enseguida. Lo miró, luego me miró a mí, buscando contexto, un poco de drama, pero no le ofrecí nada. Lo mantuve firme hasta que lo aceptó, con los dedos lentos, inseguros, y entonces me di la vuelta, sin explicación, sin advertencia, solo la verdad. Entregada en mano, justo a tiempo. Volví a cruzar el salón sin que nadie me notara. Pasé junto a desconocidos que brindaban por ilusiones. Pasé junto a Daniel, que estaba al otro lado de la sala, de espaldas, riendo por algo que no alcancé a oír. Nunca me vio entrar, nunca me vio salir, pero ella sí. Y para cuando él comprendiera lo que había hecho, el sobre ya estaría abierto. La verdad, ya en marcha. No habría forma de deshacerlo, y yo no estaría allí para explicarle nada. Cuando volví a pisar la calle, el cielo se había teñido de ese índigo suave que solo aparece al final de algo. No miré atrás, no lo necesitaba. El sobre ya no era mío y tampoco lo era la historia que contenía. Caminé 2 manzanas hasta donde tenía aparcado el coche, mientras la ciudad zumbaba a mi alrededor con su murmullo habitual de rituales de fin de semana, claxones, tacones, risas en terrazas. Nada de eso me rozaba. Dentro del coche me quedé unos minutos en silencio, no para recuperarme, para absorberlo. Había hecho lo que había venido a hacer, y ni un solo nervio de mi cuerpo temblaba. Eso me sorprendió. Pensé que podría sentirme reivindicada o removida, pero lo que sentía era alineación, como si hubiera devuelto algo a su sitio. Conduje directamente hasta el hostal, pequeño, tranquilo. Aire costero entrando por las ventanas abiertas como un bálsamo. Nada de servicio de habitaciones, solo una nota de bienvenida y una botella fría de agua con gas sobre la mesilla. No miré el móvil. En su lugar, me puse el albornoz que había traído, descorché el vino y me dejé caer en la silla del balcón frente al mar. El océano se movía con su ritmo habitual, indiferente a bodas, sobres y verdades demasiado pesadas para caminar hasta el altar. El viento era suave sobre mi piel, de esa suavidad que se siente ganada. Cuando por fin giré el teléfono, ya había empezado. Llamadas perdidas, mensajes sin leer. Primero de Daniel, luego de algunos amigos en común. Uno de un número que no reconocí. Las notificaciones se apilaban como ladrillos, decenas. Cada una un eco de la tormenta que había dejado atrás. No abrí ninguna, no por crueldad, por paz. Bebí un sorbo de vino, dejando que el silencio llenara el espacio que ellos ya no podían alcanzar. Allí, en el salón de bodas, ella habría leído cada palabra, visto las capturas, reconocido las fechas que coincidían con sus primeras citas, el mensaje en el que él me pedía una última noche juntos, la nota de voz que no sonaba confundida, sonaba familiar, ensayada. La imaginé frente a él, con los papeles en la mano, haciendo una pregunta que no necesitaba respuesta. No necesitaba verlo, no necesitaba oír sus excusas, ni presenciar la implosión. La belleza de la verdad es que no requiere espectáculo, solo requiere entrega. Y yo la había entregado, sin ruido, sin venganza, con precisión, la misma precisión que él nunca pensó que yo usaría. La noche se estiraba ante mí, tranquila y llena. Me serví otra copa y me recosté, dejando que el sonido de las olas me llevara al sueño. En algún otro lugar, una boda se deshacía, pero aquí, en esta habitación junto al mar, por fin estaba entera y completamente libre. A la mañana siguiente, el mundo no se acabó. Los pájaros seguían cruzando el cielo, las olas seguían alcanzando la orilla. El sol entraba por las cortinas translúcidas en cintas pálidas, pintando la cama con un oro silencioso. Me quedé tumbada un rato, escuchando la quietud. Sin caos, sin arrepentimientos. Solo la ausencia de tensión, esa que antes vivía en mi pecho sin nombre ni forma.
Ahora ya no estaba. Cuando cogí el móvil, las notificaciones se habían multiplicado. Daniel otra vez. 4 llamadas perdidas. 5 mensajes. El último decía, ¿qué has hecho? Después vinieron otros, algunos de amistades en común con las que no hablaba desde hacía meses. El tono variaba. Uno decía, te pasaste. Otro, no te culpo. Alguien simplemente envió, guau. No respondí. Dejé que la tormenta se quedara donde debía, porque el silencio, cuando se elige, tiene su propio sonido, su peso, su cierre. Deslicé el dedo por los mensajes no por curiosidad, sino por confirmación, que había llegado, que el sobre había cumplido su función, que la verdad, entregada en voz baja, había hablado más alto que cualquier enfrentamiento. La boda se había pospuesto. Eso lo supe por una publicación algo encriptada de una amiga. A veces el amor necesita espacio. Por favor, respetad la privacidad, decía el post, etiquetándola a ella, pero sin foto. Los comentarios estaban desactivados. Me pregunté si seguiría en el lugar del enlace, si habría vuelto a casa, si estaría mirando las mismas capturas que yo una vez contemplé, incrédula, leyéndolas una y otra vez, esperando un contexto distinto que nunca llegó. Me pregunté si habría llorado, o gritado, o simplemente se habría quedado sentada en un silencio hueco y helado. Pero no me detuve mucho en esa idea. Ese dolor ya no era solo suyo. Primero fue mío. Y lo que le pasé no fue crueldad, fue claridad. Tenía derecho a entrar en el matrimonio con pleno conocimiento del hombre que la esperaba en el altar. Si decidía marcharse o aún así quedarse con él, ya no era asunto mío. Esa parte de la historia ya no me pertenecía. Pasé el resto del día leyendo en el balcón, dejando que el viento pasara las páginas cuando yo me olvidaba. Salí a pasear junto al agua, dejé que la arena se pegara al bajo de mis vaqueros. Cené en una cafetería pequeña donde nadie sabía mi nombre. No hubo venganza en la forma en que me moví ese día. Ninguna hambre de consecuencias. Solo paz, porque yo no destruí nada. Simplemente me negué a proteger una mentira. Daniel contaría su propia versión de los hechos. Siempre lo hacía, quizá lo llamaría sabotaje, quizá diría que estaba celosa, desquiciada, resentida. La verdad rara vez favorece al hombre que intentó enterrarla. Pero no necesitaba corregirle. Yo ya había hablado. Una vez, con claridad, y eso era suficiente. Para el lunes la ciudad había ardido. Socialmente, no literalmente. Ese tipo de incendio que no consume edificios, pero chamusca reputaciones, que se propaga por los grupos de WhatsApp que nadie abandona, por las pausas incómodas en conversaciones entre antiguos compañeros de universidad y colegas que aún se siguen por costumbre. No necesitaba estar presente para sentirlo. Los rumores se movían más rápido que los hechos, y ante la ausencia de mi voz, la especulación llenó el vacío. Algunos decían que había irrumpido en la cena de ensayo. Otros aseguraban que había enviado el sobre de forma anónima a través de un tercero. Incluso hubo quien afirmaba que las capturas estaban trucadas con Photoshop. Leí todo, en silencio. No corregía a nadie, porque la verdad no necesitaba defensa. Ya había sido entregada con fechas, con texto y firmada con las propias palabras de Daniel. Ella no lo había perdonado. Eso quedó claro hacia mitad de semana. Su perfil en redes sociales se apagó. Las publicaciones del compromiso desaparecieron. Sin anuncio, solo una eliminación silenciosa, como quien borra lápiz del papel pero presiona demasiado, dejando la huella de lo que alguna vez estuvo ahí. Daniel, en cambio, intentó salvar el relato. Publicó algo ambiguo. Una pantalla negra, una sola línea. A veces la gente no conoce toda la historia. Dejó los comentarios abiertos. No salió bien. Algunos lo defendieron, claro. Siempre hay quien cree que la neutralidad es nobleza. Pero la mayoría no fue tan indulgente. No. Después de que las capturas circularan por grupos privados,
no después de que la gente empezara a conectar fechas y a darse cuenta de lo poco que se distanciaban los tiempos. No borró la publicación, pero dejó de contestar. Así manejaba él las consecuencias, fingiendo que se disolvían si esperaba lo suficiente, pero esta vez el silencio no jugaba a su favor. No lo absolvió, lo expuso. Yo me mantuve al margen, sin comentarios, sin historias, sin frases crípticas ni indirectas. No necesitaba meterme en el incendio, yo ya había encendido la cerilla. El viento se encargó del resto. Algunas amistades empezaron a escribirme, unas con cautela, otras de forma directa. Un mensaje decía: no sabía que era para tanto, lo siento. Otro: estoy orgullosa de ti, de verdad. Incluso algunos desconocidos me escribieron, personas que habían escuchado fragmentos de la historia y querían dar las gracias. No porque me conocieran, sino porque algo en lo que hice les dio palabras que antes no tenían. Permiso, tal vez. Prueba de que la fuerza en silencio también puede atravesar el ruido. No respondí a la mayoría, no por frialdad, sino porque no quedaba nada por añadir. El sobre había llevado todo lo que hacía falta decir. Y lo que vino después, los susurros, el incendio, el silencio, no fue destrucción, fue revelación. Daniel me había dicho que no era material de esposa, pero la verdad era que no era el tipo de mujer a la que se puede engañar dos veces, y el mundo, por fin, lo había visto con sus propios ojos. No tardó en empezar la espiral. Una amiga en común, alguien que antes daba la cara por él, que una vez lo llamó incomprendido, me envió una nota de voz. No con preguntas, ni siquiera con compasión, solo una actualización, como un parte desde el ojo del huracán. Se está desmoronando, dijo. Quizá deberías desconectarte un tiempo. No pedí detalles, pero los dio igualmente. Después de la cena de ensayo, él intentó explicarse. No con su prometida, ella ya se había ido, sino con los demás. Los padrinos, los amigos de la familia, los proveedores que aún intentaban confirmar si la ceremonia seguía en pie. Les dijo que todo había sido un error, que los mensajes no eran lo que parecían, que yo estaba resentida, que me había presentado para arruinarle la vida. Pero es difícil darle la vuelta a una historia cuando las pruebas están en manos de otra persona, con fechas, horas y tu propia voz empapando cada línea. Al parecer, ella no le gritó, no lanzó el sobre. Simplemente hizo la maleta esa misma noche y se fue de la suite que compartían. Una salida silenciosa, igual que la mía. Lo imaginé allí, de pie, con los papeles en la mano, hojeándolos como antes hojeaba excusas en nuestro antiguo piso, buscando desesperadamente una versión que todavía pudiera hacerle parecer como el que lo intentó. Pero Daniel nunca lo intentó. No de verdad. Mantuvo. Flotó. Actuó. Y cuando algo se rompía, cosía la superficie sin mirar que se estaba pudriendo debajo. Esa estrategia no aguanta cuando alguien finalmente obliga a encender la luz. Empezó a escribirme otra vez, esta vez con un tono distinto, menos ira, más desesperación. Por favor, Eva, solo habla conmigo. Necesito explicarlo. Podrías haberlo hecho de otra manera. No respondí, porque no le debía un escenario. Quería acceso a esa parte de mí que antes aliviaba sus errores, a la mujer que le dejaba convertir medias verdades en malentendidos. Pero esa mujer ya no existía. Se fue cuando él le dijo que no era material de esposa. Se fue cuando él eligió la comodidad por encima de la claridad. Y en su lugar quedó alguien que él nunca se imaginó, alguien que no necesitaba una disculpa para sentirse completa. La noticia corrió. Su nueva oportunidad laboral se vino abajo. Una amiga de su ex prometida trabajaba en la misma empresa. Mala sincronía, mala imagen. Nadie lo dijo en voz alta, pero el mensaje era claro. Querían distancia. Daniel no solo había perdido la boda, había perdido la ilusión de ser el buen tipo atrapado en un mal momento.
Ahora era un hombre que difuminaba límites, que pisaba varios compromisos a la vez, que dejaba huellas en verdades que juró que nunca existieron. Y todo lo que yo hice fue entregar la prueba, sin campaña de desprestigio, sin rabia en redes sociales, solo los hechos, presentados una vez, entregados en silencio, y lo bastante potentes como para hacer que todo lo demás se viniera abajo. Algunas noches el silencio en mi piso se sentía más profundo de lo habitual, no vacío, solo quieto. Esa clase de quietud que llega después de una tormenta, cuando todo se ha asentado pero el aire aún vibra con memoria. Era en esos momentos cuando me sorprendía pensando, no en Daniel, no en la boda, ni en los mensajes, ni siquiera en el instante en que le entregué el sobre a ella, sino en la frase, la que él dijo con rostro sereno y voz firme. No eres precisamente material de esposa. Recordaba todo de aquel momento, cómo entraba la luz por la ventana de la cocina y se posaba sobre la encimera, el vapor que se elevaba lentamente de mi taza de té, su tono medido, casi ensayado. Lo dijo como si me estuviera haciendo un favor, como si decirme la verdad a tiempo fuera un acto de bondad. Pero la verdad no era el problema. El problema era la mentira que la sostenía, porque cuando dijo que no era material de esposa, no quería decir que no era lo bastante cariñosa, ni fiel, ni presente. Lo que quería decir, lo que nunca pudo admitir en voz alta, era que yo no era manejable. Hacía preguntas difíciles, detectaba incoherencias, no me alineaba cuando el encanto intentaba suplantar la responsabilidad. Era demasiado consciente, demasiado lúcida, demasiado difícil de manipular, y eso me hacía incómoda. Él no quería una compañera, quería un público, alguien que aplaudiera en los momentos adecuados, que creyera los mejores diálogos y que mirase hacia otro lado cuando se le caía el telón. Pero yo nunca lo hice, y esa fue la verdadera razón por la que se fue. No porque fallara algún examen invisible de entrega o gracia doméstica, sino porque lo veía con demasiada claridad. La claridad es peligrosa para hombres como Daniel, no la teatral, la silenciosa, la que no grita pero recuerda, la que detecta patrones y espera a que se repitan. Es fácil confundir el silencio con docilidad, creer que porque una mujer no alza la voz, nunca alzará un límite. Él cometió ese error y lo pagó, no con venganza, sino con revelación, porque lo que le entregué a ella no fue solo la prueba de su traición, fue un reflejo del hombre que era, del hombre que intentó ocultar y de la mujer en la que yo me había convertido. Ese reflejo llevaba años formándose, con cada media verdad, cada preocupación ignorada, cada momento en silencio en el que yo sentía que algo no cuadraba pero me quedaba igual, esperando que él eligiera la honestidad. Nunca lo hizo, así que la elegí yo, por los dos. Y al hacerlo, por fin entendí lo que significa ser material de esposa. No es ser complaciente, es saber lo que vales, sostener tu espacio y alejarte de cualquiera que intente medir tu valor por lo fácil que eres de engañar. Hay un momento después del impacto en que todo se queda quieto, no porque el daño no sea real, sino porque el eco tarda en alcanzarte. Así se sintieron los días después del sobre, como si el mundo aún estuviera recuperando el aliento. No supe nada de ella, ni un solo mensaje. No preguntó si era cierto, no quiso saber mis motivos, no lo necesitaba. La carpeta había cumplido su función. Yo no le entregué rumores, le entregué pruebas. Intención, no impulso. Y cuando algo es así de claro, las preguntas sobran. Solo queda la decisión, y ella la tomó. El compromiso terminó. Se disolvió en silencio, pero sin vuelta atrás. Supe por una amiga que devolvió el anillo por correo, sin escena dramática, sin enfrentamiento, solo un sobre acolchado, sin firmar, entregado a la dirección que habían compartido brevemente. Lo respeté. Hay una clase de dignidad en las mujeres que eligen el silencio no como rendición, sino como estrategia, que no necesitan gritar para ser escuchadas porque la verdad ya ha dicho suficiente.
Eso fue en lo que se convirtió todo esto, en un deshilar casi sin sonido. Nadie cambió sus fotos de perfil, nadie publicó una explicación pública. Todo se desvaneció como deben desvanecerse los capítulos malos, sin ceremonia. Mientras tanto, Daniel seguía intentando generar ruido. Pequeños estallidos calculados, un comentario por aquí, una publicación críptica por allá. Pero su alcance se encogía, la gente dejó de interactuar, las amistades se alejaron. El hombre que antes dominaba cada mesa ahora se encontraba sentado solo. Y yo no alimenté el fuego, no compartí lo que pasó, no corregí los susurros, no lo necesitaba. Porque cuando tus actos están enraizados en la verdad, el silencio se vuelve más alto que cualquier defensa. Me centré en las partes de mi vida que no tenían nada que ver con él. Organicé de nuevo mi espacio de trabajo, reconecté con clientes, cociné para mí sin tener que compartir. Dejé entrar la alegría de nuevo, poco a poco, no porque estuviera completamente curada, sino porque había despejado el espacio suficiente para que algo nuevo pudiera crecer. Y cada vez que sentía la tentación de justificarme, de explicar por qué hice lo que hice, me recordaba: a él nadie le pidió justificar la traición. Así que, ¿por qué tendría yo que justificar el límite? Lo que hice no fue venganza, no nació del dolor, fue claridad en movimiento. Él tomó las decisiones, yo solo las mostré. Hay un dicho antiguo: la verdad no necesita defensa. Solo necesita un testigo. Aquella noche en la cena de ensayo, elegí serlo, por mí, por ella, por todas las versiones de mí que alguna vez se callaron para no romper la paz. No levanté la voz, no hice una escena, pero hice algo mucho más peligroso para un hombre que vive detrás del encanto. Le dejé hablar por sí mismo, y luego dejé que el silencio hablara por mí. Lo intentó una vez más. El mensaje llegó una semana después de que todo se desmoronara. Simple, falsamente tranquilo. ¿Podemos hablar? Solo eso, sin disculpas, sin reconocer nada. Solo una petición disfrazada de cortesía, como si una conversación pudiera retroceder el tiempo y restaurar el poder que aún creía tener. No respondí, no porque quisiera castigarlo, sino porque ya había escuchado todo lo que necesitaba oír, y nada vino de su boca. Vino del patrón, de la cronología, de los mensajes privados que olvidó que se podían rastrear y de las promesas que nunca imaginó que serían comparadas una junto a la otra. El cierre no viene de una conversación con quien te rompió, viene de darte cuenta de que nunca necesitaste su permiso para irte. Yo ya había cerrado el círculo. Él simplemente no había aceptado que ya no formaba parte de él. Durante los días siguientes, los mensajes siguieron llegando, algunos tiernos, otros a la defensiva. Oscilaba entre te echo de menos y no tenías por qué hacer esto. Era Daniel en estado puro, probando distintos tonos para ver cuál funcionaba. El tirón suave, la culpa, el anzuelo del pasado compartido. Nada de eso me movió. Estaba hablándole a la versión de mí que solía contestar, a la mujer que explicaba, que suavizaba, que calmaba, la que creía que el amor podía repararse si te quedabas el tiempo suficiente y perdonabas lo bastante rápido. Pero esa mujer ya no estaba. Se fue en el momento en que él me entregó una ruptura como si fuera una circular de oficina. Se fue cuando me dijo que no era digna de matrimonio, no porque me faltara valor, sino porque veía con demasiada claridad. Ya lo había visto moldear historias antes. Lo había visto decir la verdad justa para hacer digerible la mentira. Él creía que el pasado podía reescribirse si el nuevo guión sonaba sincero. Pero un guión reescrito no borra el daño original. Y yo no iba a ser editora de una historia que ya no me pertenecía. Una tarde, abrí el móvil y releí el primer mensaje que me envió tras la ruptura, ese en el que me preguntaba si quería acostarme con él una vez más. Por cerrar. Esa fue la palabra que usó, cerrar. La quería entonces, en sus términos, y ahora la quería otra vez, aún en sus términos, pero así no funciona esto. El cierre no se pide a quien has engañado, se gana con responsabilidad, con cambio.
con un silencio que nos suplica ser rescatado. No necesitaba sus razones. No necesitaba su voz en mi oído una vez más. Solo necesitaba lo que ya tenía, mi calma, mi claridad, mi decisión. Así que leí su último mensaje, cerré el móvil y lo dejé boca abajo sobre la mesa. Y con ese gesto tranquilo me regalé algo que él jamás pudo darme. El final, en mis términos, con mi voz, sin necesidad de conversación. Es curioso cómo llega la paz, no con celebración, sino con quietud. La sentí por primera vez de pie junto al fregadero de la cocina, enjuagando tazas de café de la mañana anterior. No había música, ningún ruido de fondo que disfrazara el silencio. Solo el sonido del agua y la realización constante de que estaba sola, completamente y justo donde necesitaba estar. Sin mensajes, sin llamadas perdidas, sin minas emocionales esperando detonar en mi bandeja de entrada. El silencio ya no era un vacío, era mío. Por primera vez en años, no giraba en torno al estado de ánimo de nadie. No estaba esperando ser elegida, ni explicada, ni rescatada. No estaba descifrando señales confusas, ni haciendo las paces con medias respuestas. Era soberana. Esa palabra nunca me había significado mucho antes. Me sonaba altisonante, casi ceremonial. Pero ahora se sentía precisa, no grandiosa, solo firme, como una verdad que siempre había estado ahí, esperando a que la recordara. Mi vida se había convertido en un espacio que ya no tenía que defender. Mi tiempo era mío. Mis decisiones no pasaban por el filtro de la comodidad de otro. Incluso el aire en mi piso se sentía distinto, más ligero, de alguna forma, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años. Daniel no había desaparecido del mundo. Claro, a veces todavía aparecía. El amigo de un amigo mencionaba su nombre al pasar. Alguna foto etiquetada surgía antes de que pudiera silenciarla, pero nada de eso me removía. Era ruido de fondo, estática en una habitación en la que ya no estaba. La carpeta, aquella que una vez custodié como un escudo, ahora estaba archivada. No con rabia, no con miedo, sino con cierre. Etiquetada y guardada como un capítulo que ya no necesito volver a leer. No la conservé como prueba para otros. La guardé para la versión de mí que una vez dudó de su propia claridad, la que se cuestionaba cada vez que él tejía una historia con ojos suaves y manos ensayadas. Ella merecía saber que no se había equivocado, y yo le debía el final que nunca pensó que escribiría. A veces me sentaba en el balcón con un vaso de té y dejaba que el viento me despeinara. No necesitaba declaraciones grandiosas ni reconciliaciones románticas. No ansiaba justicia como otros la imaginaban. Ya la había encontrado. En el acto simple de marcharme, en la estructura que construí a partir del dolor, en el silencio que ya no temía. Daniel solía decir que tenía una calma que casi intimidaba. En aquel entonces creí que era un cumplido. Ahora lo entiendo mejor. Temía esa calma porque no podía quebrarla. No podía agitarla con encanto ni doblegarla con culpa. Esa calma no era vacío, era fuerza, y era mía. Siempre lo fue. Él simplemente no lo vio, hasta que ya estaba fuera de su alcance. A veces las palabras todavía resuenan, no con dolor, sino con una claridad extraña. No eres precisamente material de esposa. Vuelven a mí cuando doblo la ropa sola un domingo por la mañana, cuando pido comida a domicilio para una sola persona y aún así pongo la mesa, cuando me detengo antes de responder a una pregunta que exige menos verdad de la que estoy dispuesta a dar. Antes dolía esa frase, como si me hubieran arrancado algo, como si hubieran medido mi valor y lo hubieran encontrado insuficiente. Pero ahora la veo por lo que realmente era. No un juicio sobre mi valía, una confesión de su miedo. Lo que Daniel quería decir bajo la superficie de esas 5 palabras era algo mucho más revelador. No eres fácil de engañar. Pides más de lo que puedo dar. No me dejas sobrevivir con encanto y promesas vacías. No te haces pequeña para que yo me sienta más grande.
No eres del tipo de mujer que deja pasar las cosas en silencio solo para mantener la paz. Eso era lo que quería decir, y por eso se fue, porque material de esposa para él significaba moldeabilidad. Era obediencia envuelta en devoción. Era dar sin límites, perdonar sin condiciones, amar sin esperar. Pero eso no es amor, eso es borrarse. Y yo ya había pasado demasiados años suavizando mi voz, silenciando mi instinto, justificando conductas que debían haber sido nombradas y enfrentadas. No soy material de esposa según su definición. No estoy hecha para sonreír ante la mentira. No nací para fingir que el silencio es virtud cuando en realidad es miedo disfrazado. No soy de las que ven salir la verdad por la puerta y le ruegan que vuelva disfrazada de disculpa. Lo que soy, lo que he aprendido a ser, es una mujer que no persigue el cierre a través de una conversación, una mujer que lo construye, línea por línea, y lo firma con elegancia. El legado de esa frase ya no le pertenece a él, me pertenece a mí. Vive en la forma en que protejo mi paz sin disculpas, en cómo ya no pido que me encuentren a mitad de camino cuando nunca tuvieron intención de caminar, en cómo confío en mí, no porque sea infalible, sino porque ahora me escucho, con atención. Esa frase se suponía que iba a romperme, silenciosa, limpia. En cambio, se convirtió en la chispa, la que quemó las últimas ilusiones y encendió el camino hacia adelante. Él dijo que no era material de esposa, y quizá tenía razón, porque nunca fui hecha para encajar en la idea de amor de otra persona. Fui hecha para definir la mía, y lo he hecho. La última notificación llegó en medio de una tarde tranquila. No venía de Daniel, ni de nadie de nuestra historia enredada. Solo un suave timbre de mi app del banco. Una transacción confirmada. Una actualización rutinaria. Una entre muchas, pero me quedé quieta después del sonido, con la mano apoyada en el borde de la encimera y dejé que resonara en mi mente, no como una alarma, sino como un recordatorio. Estaba atenta, no por paranoia, por presencia. Esa alerta no era sobre dinero, era sobre atención, sobre límites que ya no se difuminaban en cuanto el amor entraba por la puerta, sobre una mujer que ahora confiaba en sí misma para ver con claridad, aunque la superficie pareciera tranquila. Daniel había desaparecido de mi vida, no solo físicamente, emocionalmente, espiritualmente, completamente. Ya no vivía en los rincones de mis pensamientos, en los espacios entre preguntas. No me preguntaba qué estaría haciendo, no escaneaba caras en los restaurantes, ni sentía el tirón de las conversaciones inconclusas. Ya no quedaba ninguna, había cerrado cada puerta. Hay personas que sanan con ruido, con declaraciones, con salidas teatrales, con historias repetidas hasta que se agota el aire. Yo sané eligiendo no volver a contar esta, no porque no importara, sino porque ya había superado la necesidad de llevarla conmigo. Pertenece al pasado, a la mujer que una vez esperó claridad de alguien que solo ofrecía confusión, a la versión de mí que creía que el amor se demostraba aguantando silencios. Ahora vivía distinto, no más alto, no más fuerte, solo más nítido, más entera. Dejé de necesitar que la gente validara cómo terminó. Dejé de explicarlo a quien no había habitado el dolor de ser borrada poco a poco por alguien que juraba verte. Dejé de fingir que sobrevivía. En lugar de eso, me movía por mis días con una calma deliberada. Tomaba decisiones sin disculpas, caminaba sin mirar el móvil. Decía que no sin culpa y solo hacía espacio para quienes llegaban completos. Ese fue el regalo silencioso de todo esto. No fue venganza, ni reivindicación, fue libertad. No del tipo ruidoso, con confeti y comienzos que quedan bien en fotos, sino del tipo que sientes cuando te das cuenta de que tu paz ya no es negociable, cuando puedes sentarte sola y saber que no falta nada. Daniel dijo que no era material de esposa, pero nunca entendió de qué estaba hecha. Acero envuelto en calma, gracia afilada por la memoria. Una serenidad que no se rompe, solo espera. Y cuando llegó el momento, no grité,
No supliqué, no estallé, me elegí a mí, del todo, sin disculpas y sin pedir permiso.